Comencemos con nuestra clase. No sé si le dije buenos días, buenos días de nuevo, si no. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo estas funciones complejas, ¿cierto? De variable compleja. Y hay una que nos llamó enormemente la atención, que era esa función que tenía parte real e a la x coseno de y parte imaginaria e a la x seno de y. Demostramos que era holomorfa y demostramos que cumple las mismas propiedades que la exponencial. F de la suma es el producto de los f's. La derivada vale ella misma. Y de hecho, me faltó poner ahí la propiedad de que en los reales es igual que la exponencial real. Claro, si y vale 0, queda inmediatamente e a la x. Y también lo interesante que probamos ayer es que si uno intenta buscar otra función que cumpla esas mismas propiedades, en realidad esa otra función es solo esta que hemos dibujado aquí. Entonces, esta función es demasiado importante y por esa razón esta que es la única extensión holomorfa de la exponencial a todos los complejos que cumple las propiedades mismas de la exponencial es lo que se llama la exponencial compleja. Entonces, esta vamos a definirla ahora. Tú te vas a llamar a partir de ahora e elevado a la z. ¿Qué es e elevado a la z? Bueno, e elevado al complejo z que siempre lo escribimos como x más y. Eso vale simplemente e a la x por coseno de y más y veces seno de y. Voy a poner e a la x si quieren como factor común. Ahí tienen. O si quieren e a la x cis de y. E a la x cis de y. Cis de y. Esa es la definición de exponencial compleja. Y obviamente que de esa definición salen algunas propiedades elementales. Bueno, una de las más clásicas es si ponen y igual, no y, x igual 0. Si x igual 0, ¿qué pasa si x igual 0 por esa propiedad? Si x igual 0 queda la famosa e elevado a la y igual, e a la 0 vale 1, así que queda simplemente la parte coseno de y más y veces seno de y, que de hecho ayer me decían que eso no lo denotaban como cis, sino que eso lo denotaban como e a la y phi. ¿Se acuerdan cuando decíamos coseno de phi más y veces seno de phi? Yo le dije, ¿cómo denotan eso? Yo pensaba denotarlo con la palabra cis, y ustedes me decían, lo denotamos con la palabra exponencial. Claro, porque de alguna forma habían hecho todo este cálculo previamente y ya estaban mirando esta fórmula futurista, ¿cierto? Que de hecho es tan simpática que a todo el mundo le gusta adelantarla, y por eso es que incluso en álgebra yo creo que usan la notación exponencial. Pero en álgebra lo que no creo que hagan, ¿cierto? Porque tienen derivadas, no pueden probar que esta función que hemos definido de allá arriba es la única función que extienda la exponencial con algunas propiedades. Ahora está totalmente probado. Ya, y por ejemplo salen cosas simpáticas como la vieja identidad de Euler. ¿Cuál es la identidad de Euler? Cuando ustedes reemplazan donde dice y ponen pi. Cuando ponen donde dice y ponen pi, entonces queda el famoso e a la y pi, entonces creo que la han escuchado, la han visto varias veces. ¿Qué queda? Que e a la y pi vale, coseno de pi vale menos 1, seno de pi vale 1, esa es una forma, pero en realidad es más simpático escribirlo como e a la y pi más 1 igual 0, y esa es la fórmula que se pinta en las paredes, ¿cierto? Que adorna los metros, no sé, es una fórmula demasiado clásica. ¿Por qué razón? Porque es una fórmula donde intervienen todas las constantes matemáticas más elementales. El elemento neutro de la suma, el elemento neutro del producto, el número pi, el número e y la constante compleja i. Están todas, ¿se fijan? Entonces, claro, es demasiado bonita, e elevado a la pi más 1 igual 0. Que es lo mismo que decir que a la pi vale menos 1, pero esa no está bonita, porque en esa no están todas las constantes. ¿Se fijan? No está el 0, está el 1, está el compuesto del 1, qué feo. En cambio aquí está todo, el 1, el 0, el AE, pi, y todo. Y se combinan en una vieja fórmula. O sea, las constantes no son independientes, tienen una relación entre ellas. Ya, otra propiedad que puedo probar es que el módulo de e a la z es, claro, como e a la z es esta expresión, entonces, claro, el módulo de la exponencial es esta cantidad. Pero coseno de y más y seno de y es un complejo que tiene módulo. Esta parte, ¿se acuerdan que era, esto era coordenadas polares? Era rho coseno de teta más rho seno de teta. Entonces, coseno de teta más y seno de teta tiene módulo 1. Coseno cuadrado más seno cuadrado igual 1. Entonces, en realidad, cuando uno calcula el módulo de todo este complejo, el módulo de todo ese complejo vale simplemente e a la x, e a la x, e a la x. El módulo de la exponencial es e a la x. Y si quieren, tiene la x. X era la parte real de z. Entonces pueden poner aquí, si quieren, algo así, que el módulo de la exponencial es la exponencial de la pura parte real. ¿En qué interviene la parte compleja? La parte compleja interviene en esta parte sinusoidal, senos y cosenos. La exponencial tiene dos componentes, en la parte real es la vieja función exponencial. ¿Se acuerdan de la función exponencial, cierto?
saben que la exponencial y la trigonométrica son la misma cosa. Si piensan en el gráfico de la exponencial, ¿cómo? ¿En qué piensan? En una función existente creciente, la típica exponencial. Si piensan en los gráficos de seno y coseno, piensan en sinusoidales. Entonces, la función exponencial tiene en la dirección de las x un comportamiento exponencial y en la dirección de las y un comportamiento sinusoidal. Entonces, claro, cuando tomo el módulo es simplemente lo que corresponde a la parte real. La parte real mide el módulo y la parte imaginaria solamente mide esto, que de alguna forma lo pueden interpretar como el complejo donde y es un ángulo. Y es un ángulo. Complejo de módulo 1. Si ustedes van cambiando el valor de y, entonces este complejo simplemente va rotando en un círculo de radio 1. Ahí tienen sus distintos complejos. Coseno de y más simples a seno de y, que si quieren lo pueden mirar con e elevado a la y. La exponencial de y veces un número real es simplemente un complejo de módulo 1 que va rotando de acuerdo a lo que dice el ángulo y. De acuerdo a lo que manifiesta el ángulo y. ¿Les parece? Entonces el módulo es e elevado a la parte real. ¿Y qué saben de las exponenciales reales? De las exponenciales reales. Una de las preguntas que uno se hace muchas veces. ¿Cuánto vale cero? ¿Cuándo vale cero? ¿Cuándo vale cero la exponencial real? Jamás. Jamás. Entonces, si este módulo de la exponencial es eso y esta cantidad es siempre mayor estricta que cero, significa que la función exponencial compleja nunca vale cero. Nunca vale cero. Nunca vale el complejo cero. Hay alguno que va a decir, oiga, pero aquí veo un coseno y un seno, el coseno se anula, el seno se anula. Sí, a veces se anula el coseno, pero cuando se anula el coseno no se anula el seno. A veces se anula el seno y cuando se anula el seno no se anula el coseno. Porque este complejo de aquí nunca se anula. Este complejo tiene módulo 1. Nunca vale cero. ¿Se fijan? Puede ser cero la parte real, cero la parte imaginaria, pero no cero las dos cosas simultáneamente. Eso creo que lo habíamos visto cuando veíamos curvas, también se acuerdan cuando dibujábamos la circunferencia, que es el típico ejemplo que dice que no se cumple el teorema de valor medio. Si ustedes dan una vuelta completa, ¿cierto? Parten de cero y llegan a 2pi, la variación entre el punto final y el punto inicial es cero. Sin embargo, si derivan esto nunca tiene derivada a cero, porque coseno y seno nunca se anulan simultáneamente. La típica demostración de que el teorema de valor medio es falso cuando uno trabaja en arreglos. Ya, ¿qué más? En la dirección y. Entonces uno podría preguntarse, ¿es periódica? Las funciones coseno y seno son periódicas. Así que cuando yo a y le sumo ¿cuánto? Obtengo la misma función. Cuando a y le sumo 2pi, ¿cierto? Si le sumo 2pi como coseno es periódica de periodo 2pi y seno es periódica de periodo 2pi, entonces resulta que la exponencial de z más 2kpi y, o sea, si me muevo solo en la parte compleja, ¿cierto? La parte imaginaria. Si se mueven en la parte real, jamás se repiten valores. ¿Por qué jamás se repiten valores en la parte real? Porque cuando ustedes se mueven en la parte real, cambia el módulo de la exponencial. Ahí se está moviendo en la zona exponencial real. Pero si se mueven en la dirección compleja, están viendo las sinusoidales y tienen periodicidades de periodo 2pi. Así que la exponencial de z más 2kpi por i vale exactamente la exponencial de z. Ya, en particular, por ejemplo, e a la x, e a la z vale e a la x. Cuando el exponencial de z vale e a la x, esa vale e a la x cuando esta componente de aquí vale 1. Hay un caso en el cual esto vale siempre 1. ¿Cuánto vale 1? Cuando y igual 0. Sí, por supuesto. Pero también esto vale 1 cuando más. Cuando y es de la forma 2kpi, ahí está la periodicidad, ¿cierto? O sea, cuando coseno vale 1, que es para y igual 2kpi, y seno vale 0, esa expresión vale la exponencial. Eso vale 0 sí, solo sí, z igual x más 2kpi. 2kpi. Entonces puedo hacer un mini gráfico. Bueno, un gráfico no muy simpático tal vez, pero a lo mejor me va a dar unas ideas. Mira, aquí voy a dejar la parte real, ahí voy a dejar la parte imaginaria. Y me interesa cómo es la función exponencial de z. Bueno, no la puedo dibujar, pero porque son complejos. Si yo quisiera dibujar dominio complejos y conjunto imagen complejo, tendría que ser un gráfico en... Si quisiera dibujar el dominio complejo como R2 y el conjunto imagen complejos como R2, tendría que ser un gráfico en R4, es una cuestión inimaginable. Entonces voy a hacer una trampa, voy a hacer unos gráficos medios arcaicos. Voy a decir que cuando me muevo sobre el eje de las X y cuando Y vale 0, recupero la función exponencial. Entonces, en esta zona de aquí, si quieren, es la función exponencial. Aquí tengo e a la x.
E a la X. En toda esta zona, en toda esta línea, la exponencial vale E a la X. E a la X. No lo voy a graficar. Ustedes saben, E a la X es una función que tiende a 0, que pasa por 1, crece más infinito. Ya, el gráfico de E a la X, y me lo puedo imaginar como saliendo a la pizarra. El gráfico de E a la X. En esta zona es una función a valores en R. Simplemente la exponencial típica. ¿Conocen el gráfico de la exponencial? La exponencial es a la X como función de Y, no interviene nada más. Ahora, lo interesante es que cuando yo me muevo en el eje de las Y y le sumo al eje de las Y múltiplos de 2pi, vuelvo a recuperar la exponencial. O sea, por aquí está 2pi. 2pi. En esa recta horizontal donde Y vale 2pi, la exponencial compleja vuelve a ser real. Vuelve a ser simplemente E a la X. O sea, en toda esta línea es E a la X, E a la X, E a la X, E a la X, E a la X. Y cuando ustedes suman 4pi, E a la X. Y cuando suman menos 2pi, E a la X. O sea, es una función que tiene variación en la dirección Y, pero es periódica. ¿La mente le digo? O sea, cuando le sumo 2kpi, obtengo exactamente lo mismo. Se quiere la exponencial, vuelve a ser la exponencial, vuelve a ser la exponencial, vuelve a ser la exponencial. Ya, ¿qué pasa si le sumo pi? Entre medio, o sea, sumar 2pi es volver a regular en función real. La exponencial, la exponencial, la exponencial. No la grafique, pero puse ahí los números. ¿Qué pasa si en lugar de sumar 2pi, sumo pi? Me mando aquí entre medio. Entonces, calculen, ahí está la fórmula. ¿Cuánto queda la exponencial cuando Y vale pi? Coseno de pi, menos 1. Seno de pi, 0. O sea, recupero menos la exponencial. O sea, la función es exponencial, en esta zona es la exponencial, por aquí es menos la exponencial. Menos la exponencial. Vuelve a ser real, menos la exponencial, menos la exponencial. O sea, como que uno empieza a decir, miren, si le sumo pi hacia abajo, menos la exponencial. O pasa de la exponencial a menos la exponencial a la exponencial. Se parece al comportamiento de quién? De la trigonométrica, ¿cierto? O sea, como que es la exponencial multiplicada por 1, multiplicada por menos 1, multiplicada por 1. Entonces lo diría, la podría dibujar a lo mejor aquí en vertical como la exponencial por 1, después la exponencial por menos 1, la exponencial por 1. Y ahí vería las funciones sinusoidales. Pero ese gráfico no está muy bueno porque ahí estaría pensando solo en la parte real. Y si estoy pensando solo en la parte real, pues fíjense, la parte real es coseno. Si dibujo la pura parte real, no tiene ninguna gracia decir que la exponencial de z es real. Si usted dibuja la pura parte real, obviamente la exponencial de z es real. A mí me interesa es tener como un gráfico de la exponencial de z, no la exponencial solamente, no solamente la parte real. Y resulta que la exponencial de z aquí es real, acá es real, ahí es real, es real, igual a la exponencial, igual a menos, igual, voy a borrar eso. Entonces, ¿y qué pasa entre medio? Entre medio la exponencial tiene parte imaginaria. Porque entre medio la función seno no vale 0. Aquí la función seno vale 0. Estos son los ceros de la función 0. Entonces la parte imaginaria se está moviendo. Pero cuando usted se mueve entre 0 y pi, la función 0, ¿qué es lo que hace? Sube de 0 a 1 y vuelve a bajar a 0. Eso hace la función seno entre 0 y pi. Entonces hay parte imaginaria. Entonces lo que uno puede hacer aquí es decir que en realidad es la exponencial, la función exponencial compleja es la exponencial real multiplicada por este complejo. Y este complejo de aquí me lo puedo imaginar mejor como un vector que rota. Entonces se pone a cuenta lo que estaba ocurriendo aquí es que era la exponencial multiplicada por el complejo que apunta hacia allá, que vale 1,0. Acá era la exponencial multiplicada por el complejo que apunta hacia allá, que es el complejo menos 1,0. ¿Y qué pasa cuando paso de aquí hacia allá? Con ese complejito que partió mirando hacia la derecha y que terminó mirando a la izquierda. Y acá de hecho volvió a mirar hacia la derecha y después por acá arriba vuelve a mirar a la izquierda, etc. Aquí no sé dónde, mira a la izquierda, aquí mira a la derecha. ¿Qué pasa entre medio? Entre medio va rotando. Y aparecen esas partes imaginarias. Entonces pueden pensar aquí como un relojito mejor, como un relojito, de tal forma que si se paran por aquí en el punto medio, en realidad es la exponencial, pero la exponencial multiplicada por ese complejo. Aquí es la exponencial multiplicada por un complejo un poquito más acá. Ahí, de hecho, ahí arriba, ¿cierto? Después aquí, después ahí va rotando más. O sea, es los distintos vectores que varían del 1,0 al 0,1, pasando, son puros relojitos. ¿Se fijan? El relojito que apunta hacia arriba es como la hora. Bueno, la hora al revés. Aquí son las 3 de la tarde, acá son las 2, ahí son las 12, acá son las 9.
¿Se fijan? Es la exponencial multiplicada por ese relojito. Ya, bueno, ahí creo que es lo mejor que puedo hacer como gráfico de la exponencial. ¿Qué les parece? ¿Se entendió algo? Si no, si dicen no entendí nada, que dijo no voy a venir, aquí tienen la fórmula, la exponencial es hecho, pueden deducir por primeras dudas. ¿Por qué no simplemente usamos el campo como vectores como lo que vimos en la primera clase? Podríamos dibujar el campo de vectores, ¿cierto? Sí, pero me interesaba compararla con la exponencial. Es exactamente esto, ¿cierto? Aquí es el vector que tiene pura parte real, significa exponencial por eso, aquí tiene pura parte real, aquí tiene parte real imaginaria, o sea, esos vectorcitos que van rotando son exactamente el campo vectorial. Es un campo vectorial que cuando me muevo en la dirección vertical va rotando, llega ahí, después sigue rotando, llega acá, sigue rotando, llega allá, después sigue rotando, llega acá. O sea, miramos en la parte vertical, son puras rotaciones. Curiosamente, la función exponencial es eso. Hay algunos que a lo mejor se habían imaginado como que la exponencial debería ser e a la x por e a la y. ¿Cierto? Que variara con la exponencial en la dirección horizontal y también en la dirección vertical, pero hemos demostrado que esta es la única extensión holomorfa posible. Así que hay que quedarse con ella, la exponencial. Habíamos visto una parte de la exponencial. Cuando uno ve una parte de una función en R, es difícil imaginarse lo que pasa en R2. Se fijan que ahora hemos despegado de R2 y estamos viendo qué pasa en la otra dirección. Las exponenciales en la otra dirección son funciones trigonométricas. En la dirección horizontal son exponenciales, pero en la dirección vertical son funciones trigonométricas. Dentro de la exponencial compleja se esconden la exponencial real y las trigonométricas reales. ¿Les parece? Antes de seguir avanzando, porque necesitamos hacer cálculos un poquito más elaborados, un poquito volvamos sobre nuestra derivada y un teorema de álgebra de derivadas. Escribamos el famoso teorema de álgebra de derivadas. Álgebra de derivadas. Ahora, les puedo demostrar algunas cosas, pero las relaciones son bien fáciles. Álgebra de derivadas. Derivadas en C. Entonces, ¿cuál es la idea? Tengo dos funciones. Una función f, que es derivable. Derivable, poner C derivable. C derivable en Z0. Y tengo otra función g, que también es C derivable en Z0. Ya, Z0 es parte del interior del dominio de las dos funciones. Entonces, conclusión, si f derivable en Z0 y g derivable en Z0, la función suma es derivable en Z0 y la función suma tiene por derivada, ¿cuánto? ¿Saben demostrar eso? Es como, es una demostración media chicarona, ¿cierto? Porque aplican definición. Ponen límite cuando h tiende a 0, ponen la función suma f más g evaluada en z sub 0 más h menos f más g evaluado en z sub 0 partido por h y aplican las famosas propiedades de cuerpo, que son distribuir como están los todos con todos. Entonces aquí aparece f evaluado en z0 más h, aparece g evaluado en z0 más h, f de z0, g de z0, juntan s con es y les va a quedar f z0 más h menos f z0 partido por h, ese límite vale f' en z0. Juntan el g con el g y les va a quedar la derivada de g, o sea, esta cosa no es otra cosa más que f' en z0 más g' en z0. Ahora, si en lugar de sumar resto, creo que no es difícil convencerse que sigue apareciendo ese menos sale fuera, ¿cierto? Así que la derivada de la recta también vale la recta de las derivadas. Ya, después una más simpática. ¿Qué pasa con la derivada del producto? La derivada del producto. Esa era fácil. ¿Por qué era fácil? Porque como al calcular derivadas hay que restar cosas y las funciones ellas mismas son sumas o restas, entonces cuando uno mira el numerador hay una suma o resta de 1, 2, 3, 4 términos. Entonces uno los agrupa y forma la derivada de f y la derivada de g. Pero aquí cuando hay productos la cosa cambia un poquito. ¿Por qué cambia un poquito? Porque queda límite cuando h tiende a 0, queda f evaluado en z0 más h, g evaluado en z0 más h, ya evalúa el tiro, menos f evaluado en z0, g evaluado en z0, y ahora la factorización no es tan fácil, porque ahora no son puras sumas, ahora hay una recta y hay productos. Entonces ahora hay que jugar con la distributividad y tratar de factorizar esa cosa apropiadamente. Y ahí ustedes recordarán que el famoso truco para poder factorizar eso es el famoso Nikita-Nikon. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Suman y restan. ¿Cuánto? Voy a poner aquí sumar y restar. ¿Qué términos van a sumar y restar? Yo diría que hay que sumar, conviene sumar f de z0 multiplicado por g de z0 más h. ¿Qué les parece? Sumar y restar ese término. Entonces, si hacen eso, queda límite
cuando h tiende a 0. Entonces aquí el f de z0 más h lo juntan con el signo menos. Entonces el g de z0 más h lo factorizan y queda f de z0 más h. Este cálculo ya lo hicimos. ¿Cuándo lo hicimos? ¿Cuándo lo hemos hecho este cálculo? En primer año, ¿cierto? Cuando estábamos viendo números reales. Porque es la misma estructura de cuerpo. Así que son las mismas operaciones. Queda f de z0 más h menos f de z0, todo multiplicado por g de z0 más h. Y después el otro queda más, bueno, ahora factorizan este con el signo más, con el signo menos, ahora factorizan por f de z0, f z0, y queda factor de g z0 más h menos g z0 y todo partido por h, y ahora esa cosa le toma el límite y se obtiene la vieja fórmula. ¿Cuál es la vieja fórmula? Aquí aparece la derivada de f por, acá aparece la derivada de g por f, y esta de aquí, este de aquí, ese de ahí, ese de ahí me faltó, me necesito aquí un dato. ¿Qué dato necesito para ese límite g de z0 más h cuando h tiende a 0? Me gustaría decir que g de z0, o sea, me gustaría decir que la función g es continua. Eso no lo puse, debería haberlo puesto al principio. Sí, las funciones que son derivables en forma, desde el punto de vista de los complejos, son continuas, porque recuerden ustedes, eso lo vimos, que si una función g es derivable, ustedes la escriben como u más i veces b, y para que la g sea derivable en el sentido complejo, ¿cómo tiene que ser la u y cómo tiene que ser la b? Primera condición, aparte de Cauchy-Riemann, tiene que ser diferenciable. La u y la b tienen que ser funciones diferenciables. Y si la u y la b son funciones diferenciables, teorema del semestre pasado, entonces la u y la b son diferenciables, implica continua. Derivadas parciales no implica continua. Cauchy-Riemann no implica continua. ¿Quién implica continua? Diferenciable. La derivada fuerte, la de Frechet, ¿cierto? Esa implica continua. Entonces, como la u y la b son diferenciables, entonces la u y la b son continuas. Y si la u y la b son continuas, la g es continua. Perfecto. Entonces, como ya sé que la g es continua, aquí queda el límite fácil. Queda f' en z0 multiplicado por g más f. Este otro no tiene problemas, porque este de aquí era f en z0 directo, no había que calcular ningún límite, multiplicado por g' de z0. O sea, la regla de la derivada del producto. F por g' es igual a f' por g más f por g'. Ya, y no les demuestro la otra que es análoga, la f partido por g. Ya, ¿cuánto vale f partido por g' en z0? Vale. Denominador, g cuadrado de z0. Numerador, f' en z0 multiplicado por g en z0 menos f en z0 multiplicado por g' en z0. Estoy copiando ¿qué cosa? La famosa regla del que habíamos demostrado ¿dónde? En R, porque si usted mira la demostración en R, lo único que hace, uno hace algo muy parecido a esto, no ni quita ni pone, ¿cierto? Suma fracciones y son puras cosas que se pueden hacer en un cuerpo. Entonces, como los complejos son cuerpos, la regla sigue siendo exactamente la misma. Así que me las puedo aprender sin ningún problema. Y puedo agregar aquí una última, que es la regla de la composición. También puedo decir, tengo que ver los datos. En esta última me faltó decir algo. Esta de aquí siempre y cuando, por supuesto, tiene que cumplirse que g de z0 distinto de 0, ¿cierto? Si g de z0 igual 0, primero, el z0 no es parte del dominio del cociente. Y segundo, aquí tengo un gran problema al dividir por z0. Requiero que la f sea derivable, que la g sea derivable y puedo derivar el cociente sin ningún problema. Y después, ¿qué me falta? Última regla para calcular derivadas de cosas complicadas. Teorema, la regla de la cadena. ¿Se cumple la cadena? Cadena. Entonces, tengo una f derivable en el sentido complejo, ¿cierto? En el sentido complejo en z0. Y tengo otra g que es derivable en el sentido complejo, de ponerse derivable en, ¿dónde tiene que ser derivable la g? Voy a hacer una composición ahora. La g derivable en f de z0, ¿cierto? Entonces, la función que es derivable es la función g compuesta con f. Esa función g es derivable en z0 y su derivada vale, ya, ¿cuánto valdrá su derivada? Si todo funciona bien, g' de f de z0 multiplicado por f' de z0. Ya, ¿esta la saben demostrar? ¿Se la dejo de tarea? Díganme ustedes, ¿se la dejo de tarea o se la hago?
Esa ya es como pregunta de control, ¿cierto? Esa ya podría ser ahí un ejercicio más simpático. ¿Cómo se le ocurre demostrar eso? No, Nikita Nimón, esa es la demostración mala. No, la demostración, claro, si usted, el astuto que se haya pegado uno, ¿cierto? Decía, para calcular la derivada de la composición tengo que calcular el límite de de G, de F de Z0 más H menos G de F de Z0 partido por H. Entonces, ¿qué es lo que hacen típicamente? El partido por H le dicen por debajo al lado. ¿Y cuál es la demostración mala? La que del Nikita Limone. Era aquí dividir no por H, sino que dividir por F de Z0 más H menos F de Z0, multiplicar por F de Z0 más H menos F de Z0, es decir, perfecto, ahí tengo la derivada de F, y aquí haciendo un cambio de variable en límites, no he visto si eso sí se puede, entonces me queda la derivada de G en F de Z0. Perfecto, pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Que esta expresión de aquí, por la cual estoy dividiendo y multiplicando, esa expresión podría ser 0. Si esa expresión vale 0, no puedo hacer el truco de Nikita Limone. Entonces ahí hay que hacerle el bypass a esas cosas. ¿Cómo lo hacían en el primer año? ¿Cómo lo hacían el bypass a este f menos f? Definiendo una función auxiliar, haciendo unas composiciones especiales. Entonces uno puede repetir el mismo cálculo del primer año. O pueden hacer una cosa tal vez más astuta, tal vez larga. Recuerden que este curso a veces se caracteriza porque los cálculos no son tan cortitos, pero no son tan complicados. Son largos, son simples, pero un poco largos. ¿Qué pueden hacer? Demostrar Cauchy-Riemann. Demostrar que la función composición G o F satisface Cauchy-Riemann y de Cauchy-Riemann sacan la derivada. Así se calculan derivadas complejas, ¿cierto? O sea, uso mis conocimientos de cálculo diferencial de pares variables, demuestro que se cumple la condición de Cauchy-Riemann y con eso he demostrado que la función correspondiente es derivada de los complejos y además me sale una fórmula para la derivada. ¿Se acuerdan que lo único que hay que hacer es derivar parcialmente con respecto a la parte real? Ya. Entonces, ese calculito se los voy a dejar por vuelta. O sea, todavía tengo tiempo para elaborar, así que decidan, ¿lo hacemos o no? Si lo hacemos, no sé, o sea, no hacemos otra cosa. Si no lo hacemos, hacemos otra cosa, pero al final es como equivalente. Se los hago si quieren, porque los veo así como ellos dormidos, alguno puede despertar en el camino. O no, son demasiado latosos. ¿Ya aprendieron Cauchy-Riemann? Miren. Demostración. ¿Cuál es la función que va adentro? La función que va adentro es la f. Entonces digamos que f de z se escribe como u de x, y más i veces v de x, y. ¿Qué les parece? Y la g, entonces después ¿qué es? G de z, la g de z tiene también fórmulas. Digamos que la g de z es alfa de x, y más i veces beta de x, y. ¿Se parecen buenas mis notaciones? V para la F, alfa, beta para la G. Entonces ahora, ¿qué es la composición? ¿Qué es G o F? G o F de Z. G o F de Z es G evaluado en F de Z. ¿Pero qué es F de Z? U de x, y más i veces b de x, y. No le voy a poner la x, y por un ratito para que no sea tan larguísimo. ¿Y qué es G de un complejo? Es alfa de U de x, y, ¿cierto? Entonces ahí está U de x, y, coma v de x, y. Eso es alfa más i veces beta evaluado ¿dónde? En U de x, y, coma v de x, y. Ya ahí tiene una buena parte del ejercicio hecho. Escribir la composición. Entonces, ¿qué significa Cauchy-Riemann? Que la derivada de toda esta cosa que está aquí, ¿cierto? Pongamos el nombre, digamos que esta cosa de aquí, para que podamos comunicar, es P. Y la derivada parcial de toda esta cosa que está aquí, pongamos el nombre, digamos que esa vale Q. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Que la derivada de P con respecto a
A X, la variable es X, la composición como función de Z, la composición está ahí, la variable Z, no me calculen la derivada de G, no me calculen la derivada de F, yo quiero calcular la derivada de la composición. ¿Quién es la variable? Z, y Z en real y complejo es X, Y. Claro, la función a la cual quiero derivar es una composición, aquí se ve la composición, no es alfa de X, Y. No es b de X, Y, es alfa de U, B de X, Y. Ahí está la composición, la ven en forma explícita la composición. Ya, entonces hay que derivar esa P con respecto a quién? A X. Derivar la Q con respecto a quién? A Y, y demostrar que esas dos cosas son iguales. Ya, a ver, entonces hagamos una de ellas. De P a de X. Ya, ¿cuánto vale de P a de X? ¿Dónde está la X? ¿Sabes derivar? ¿Sabes derivar? ¿Cierto? O sea, yo estoy diciendo, a ver, son las cosas que aprendí en varias variables. Ahí está la X. ¿Cómo se deriva con respecto a X? Hay que derivar la función externa, la alfa. La alfa tiene dos variables. Entonces, digamos que las dos derivadas de alfa las voy a llamar de alfa a de U, la primera, y de alfa a de B, la segunda. Solamente para ponerle un nombre a las derivadas. Podría llamarla la derivada 1 y la derivada 2. De alfa de U, ya, entonces primero derivo la alfa con respecto a U, eso lo tengo que evaluar en U de X, Y, B de X, Y, ya, y eso lo tengo que multiplicar por la derivada de U con respecto a X, esa de U a de X, y eso se evalúa en el punto X, Y. Más, ahora derivo la misma función alfa con respecto a la segunda variable, digamos que esa variable se llama B, no lo puedo poner el nombre, se evalúa en U de X, Y, B de X, Y. Ya, las evaluaciones las voy a dejar de escribir rápidamente. Y esto se multiplica por la derivada de la función B con respecto a X. ¿Les parece? Ya, esa es la derivada de B con respecto a X. Y esa derivada tiene que ser igual a ¿quién? La derivada de con respecto a X. Entonces, ahora calculemos la otra. Eso debería ser igual, a ver, será igual a la derivada de Q con respecto a Y. Ya, ¿cuánto vale la derivada de Q con respecto a Y? Entonces ahora hay que derivar la función beta. Entonces derivo la función beta con respecto a su primer parámetro, digamos que eso le llamamos de beta a de U para ser coherente. Eso lo evalúo en la misma expresión y eso lo multiplico por la derivada de U con respecto a Y. X, Y. Más, ahora derivo la beta con respecto a la segunda componente que es B, evaluado en todo eso, y eso se multiplica por la derivada de B con respecto a Y. ¿Ya? ¿Serán iguales? Entonces uno dice, pero hay un dato. ¿Cuál es el dato? Que la F y la G por separado eran derivables. Por lo tanto, la F y la G por separado cumplían Cauchy-Riemann. Entonces, ¿quiénes son iguales? Vamos con la F. ¿Dónde está la F? Ahí está la F. Entonces, ¿hay derivadas de F? Sí, aquí veo una derivada de F. Esta derivada de U a de X, esa es igual con ¿quién? Con de B a de Y. ¿Ven un de B a de Y ahí abajo? Ahí están. Esas dos son iguales. Esas dos son iguales. Yo soy igual contigo. Bien, entonces, esa es la primera condición de Cauchy-Riemann. Y después la de Cauchy-Riemann ¿para qué? Que la derivada de alfa con respecto a su primer argumento es igual a la derivada de beta con respecto a su segundo argumento. ¿Ocurre eso en alguna parte? Sí, aquí tengo la derivada de alfa con respecto al primer argumento y la derivada de beta con respecto al segundo está acá abajo, ¿se fijan? Entonces, este primer producto es igual a ese producto de abajo y ya tengo la mitad de las igualdades resueltas. ¿Cuál falta? La otra. Entonces vamos con Cauchy-Riemann. La segunda condición de Cauchy-Riemann para F era que ahora las cruzabas, que de U a de Y es menos de B a de X. Entonces, ¿hay de B a de X en alguna parte? Sí, por ahí lo veo. ¿Ven un de B a de X? ¿Ya? ¿Ven un de B a de X? Sí, hay un de B a de X. ¿Dónde está? Aquí está, le voy a poner rojito. Rojito, ahí está el de B a de X. Y ese de B de X es igual a menos de U a de Y. Hay un de U a de Y aquí. O sea, ustedes dos, rojitos, uno de ustedes es igual a menos. Ahí hay que poner un signo menos. El de arriba es igual a menos el de abajo. Pero bueno, acá es la suerte de que también tenemos Cauchy-Riemann para este. De alfa a de B. ¿Qué es de alfa a de B? La derivada de la parte real de G con respecto a la parte imaginaria. Y esa es igual a la derivada de la parte imaginaria respecto a la parte real con signo negativo. De beta de U. Hay un de beta de U, ahí está.
estos dos son usted igual a menos ese otro. Así que menos por menos, más se terminó, Cauchy-Riemann se cumple. Ya, así que ahí tengo la derivada de p con respecto a x. Ya, ustedes vayan a hacer el resto, etcétera, 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 etcétera. Ahora, ¿y la fórmula? ¿Y cuánto vale la derivada? Bueno, tengo que calcular de p a de x y también tengo que calcular de q a de x para tener la derivada completa. Pero veamos la pura parte real de la derivada. ¿Cuál es esa parte real? Entonces, g o f prima en z, una vez que uno demostró que se cumple Cauchy-Riemann, es simplemente de p a de x más de q a de x por y. Ahora, esa parte no sé muy bien cuánto vale, pero esto vale de p a de x. ¿Quién es de p a de x? Todo lo que está ahí arriba. De alfa a de u por de u a de x más de alfa a de b por de b a de x más y veces lo que sigue, que no lo hemos calculado. Pregunta, ¿es la composición, es la derivada igual a los productos de las derivadas? Entonces ahí pregunta, ¿y cuánto valen las derivadas por separado? ¿Cuánto vale la derivada f'? F' de z, usando Cauchy-Riemann y lo que hemos aprendido, vale de u a de x más y veces de b a de x también. ¿Y cuánto vale g'? Evaluado en lo que sea, doble b lo voy a poner para que no parezca que es g' en mi punto. G' me interesa después g' evaluado en u, ¿vale? Hay que hacer esta composición. G' evaluado en ese doble b vale de alfa de u, así llamamos a las derivadas de alfa, ¿cierto? Más y veces de beta de u. Ya, ¿cuánto vale el producto? Entonces ahora g' de w multiplicado por f' de z, donde ese w va a ser f de z. ¿Cuánto vale el producto? Ya, el producto es horrible, pero me interesa como no calcular la parte imaginaria, o veamos la pura parte real, a ver si la parte real calza. ¿Cómo queda la parte real del producto? ¿Queda qué? ¿Con qué? Queda, vamos, ordenémoslo igual que abajo, con alfa primero y u después, o sea, queda de alfa a de u, evaluado en el punto feo, ¿cierto? W, que es f de z, ya, multiplicado por de u a de x. ¿Qué les parece? ¿Se parece a la de abajo? De alfa de u por de u a de x. Exactamente, señor. Ahí tengo parte de la demostración. Más, pero después viene un menos. No es lo mismo. Menos, eso es cuando multiplico, queda s por s, después queda este por este, y por y da menos 1, o sea, queda menos de beta a de u por de b a de x. Ya, ¿y ese cómo anda? Igual. Ese de ahí, creo que está listo, querido. Pero este de acá quedó así no menos, pero no es la misma derivada parcial. Acá la derivada parcial de la parte real respecto a la imaginaria, y aquí la derivada de la parte imaginaria respecto a la real. Cauchy-Riemann dice que esas dos derivadas son una igual menos la otra, así que ahí se cumplen todas las propiedades. ¿Les parece? Les hice la mitad. Ustedes pueden completar el cálculo con Cauchy-Riemann hasta el final, sin omitir ninguna expresión. Ya, una vez que hemos hecho eso, creo que podemos ver más funciones. Todas estas funciones vienen de la exponencial. La exponencial es la más típica de todas. Entonces, con la exponencial puedo hacer múltiples cosas. Entonces, la trigonometría. Entonces, miren, vimos qué cosas conocemos. Ya sabemos que la exponencial, sabemos que e elevado a i phi, esa ya la demostramos. Coseno de phi más i veces seno de phi, ¿cierto? Esa es totalmente conocida. La definición de exponencial en caso complejo. Entonces, propiedades. E elevado a la menos i phi es cambiarlo donde ese phi por menos phi. Pero como phi es un real, al lado derecho encuentro la función coseno y seno que son bien conocidas.
Coseno es par, seno es impar. Así que coseno de menos phi es simplemente coseno de phi. Y seno de menos phi es menos seno de phi. Así que me queda menos seno de phi. Conclusión, ahí tengo dos ecuaciones de las cuales puedo despejar coseno y seno. ¿Cierto? ¿Cómo se despeja coseno? Para despejar coseno de phi tengo que sumar esas dos expresiones y dividir por 2. Se va a seno de phi y queda entonces que coseno de phi vale e elevado a la i phi más e elevado a la menos i phi medios. Y esta propiedad es válida para todo phi en R. Una propiedad en los reales. Mi vieja función trigonométrica coseno en los reales es mi función exponencial compleja combinada de esa forma, de tal modo de obtener esa función trigonométrica. Y la función seno también la puedo obtener rápidamente ahora en lugar de sumar, resto. Pero cuando resto, cuidado al restar se va al coseno y queda al lado derecho menos, queda 2i coseno. Cuéntame. ¿Perdón? Si tú quieres, pero esas son las funciones coseno hiperbólico y seno hiperbólico. Sí, vamos a llegar a eso. Vamos con trigonometría primero, después vamos a ver todas. El objetivo ahora es conocer la exponencial, las funciones trigonométricas, las funciones hiperbólicas y la función logaritmo. Todas las funciones que tenemos que peinarnos con ellas. Ahí tengo el coseno. El seno, ¿cómo lo hago? Resto y divido por 2i. Así que puedo decir al tiro que claramente seno de phi vale e a la i phi menos e elevado a la menos i phi partido por... No 2. 2i, ojo con eso. Porque cuando resto queda 2i por seno. Así que el 2 y la i también pasa dividiendo. Ahí además 2i. Claro, si uno hace esas arrestas, se arresta un número complejo puro. Cuando lo dividen por i, queda real puro y queda seno de phi para todo phi en R. Entonces, como esas propiedades son válidas para todo phi en R, la pregunta es cómo se podrán extender la función seno y coseno a todo el plano complejo de tal forma de que el resultado sea una función holomorfa y que cumpla propiedades similares a las propiedades que están vistas ahí. Bueno, y la respuesta es bien sencilla. Dado que coseno y seno están escritos en términos de la exponencial, aquí la exponencial evalúa en ciertos complejos que tienen pura parte imaginaria, pero en realidad la exponencial tiene por dominio todos los complejos. Entonces, yo no tengo por qué poner siempre exponencial de i veces un número real. Puedo poner exponencial de i veces lo que yo quiera, porque si pongo un complejo cualquiera, i veces un complejo es un complejo. Entonces, ¿qué queda la exponencial? La exponencial está definida en todos los complejos, esa también. Por lo tanto, uno mira estas ecuaciones y dice, la forma canónica, la forma elemental de transformar coseno de phi de R a los complejos es cambiar la letra phi por un complejo y calcular la exponencial compleja que corresponde. Bueno, de hecho, esta ya es una exponencial compleja, pero la exponencial de i veces, no un real, sino que la exponencial de i veces un complejo. La exponencial de i veces un complejo, i veces un complejo, i veces un complejo. Así que las definiciones son las siguientes. La definición es seno de z es e elevado a la i z menos e elevado a la menos i z partido por... Abrétasela. Allá está, 2i. Y coseno de z es e elevado a la i z más e elevado a la menos i z partido por 2. Y estas definiciones son válidas para todo z en los complejos. No hay ningún problema, no hay división por cero, no hay nada de nada. Esas son las funciones trigonométricas complejas. Claramente son funciones holomorfas. ¿Por qué son funciones holomorfas? Porque la exponencial lo era. Y como aquí está la exponencial compuesta con la función i por z es una función bien fácil, bien holomorfa. La derivada, ¿cuánto vale la derivada de i por z? Y, es por la derivada de la función f de z igual m veces z. ¿Cuánto vale la derivada de la función f de z igual m veces z? M. Y ahora la m puede ser cualquier número complejo. M, un número complejo. Entonces, porque el producto está bien definido en los complejos, así que en particular la derivada de i z vale i. La derivada de menos i z vale menos i. Esa es una función holomorfa, esa es una función holomorfa. Resta de holomorfa es holomorfa. Dividido por la constante 2i es holomorfa. Así que las funciones trigonométricas seno y coseno son holomorfas. Y tienen las siguientes propiedades. Vamos con sus propiedades.
Primera propiedad, ¿cuánto vale la derivada del seno? Ya. Todos saben cuánto vale la derivada del seno en R. ¿Cuánto vale la derivada del seno en R? Coseno, ¿cuánto vale la derivada del seno en los complejos? Ya, entonces vamos, miren, como las definiciones son tan sencillas, es cosa de llegar y derivar. La derivada del cociente, bueno, como el 2i es una constante, nos dije las constantes salen fuera. 2i, debería haber anotado eso en mi propiedad de regla de álgebra de derivadas. Las derivadas de las constantes salen fuera de las funciones. Y aquí queda la derivada de la exponencial. La derivada de la exponencial vale la exponencial, pero ojo, regla de la cadena, composición. Entonces, la exponencial de iz, su derivada es la exponencial de iz multiplicado por la derivada de iz, que vale i, menos e elevado a la menos iz multiplicado por la derivada del argumento, que vale menos i. Así que el menos con el menos, más, y sale una i fuera. Y como salió una i arriba y una i abajo, quedan con las letras i. Se van todas las letras i simplemente, y queda e a la iz más e a la menos iz medios, o sea, coseno. Ahí tienen coseno de z. La derivada del seno vale el coseno. ¿Y la derivada del coseno? La derivada del coseno, vamos, derivamos aquí. Lo mismo, el 2 sale fuera. El 2 sale fuera. La derivada de la exponencial e a la iz, ¿vale? Y veces e a la iz. Ya lo puedo hacer un poquito más rápido, ¿cierto? Más la derivada de e a la menos iz, ¿vale? Menos i, ¿cierto? La regla de la cadena sale un menos i, la derivada del momento es menos i, la exponencial menos i, así que el más lo cambio por menos i, e elevado a la menos i, z. Ah, y al tiro veo que la letra i se puede factorizar, o sea queda i arriba, un 2 abajo, y queda e elevado a la i z menos e elevado a la menos i z. Y eso pinta para seno, pero le falta algo para que sea seno. El 2 debería haberlo dejado acá, el 2 lo voy a dejar acá, de hecho. Lo pongo en la fracción. ¿Parece seno? No, no es seno. ¿Pero qué le falta para ser seno? Una i abajo. Alguien dice, pero tengo una i arriba. Pero esa no me sirve. La i arriba y la i abajo no es lo mismo, porque i no es 1. I es, su cuadrado vale menos 1. Entonces lo que puedo hacer es un liquida-licone. Multiplico por i y divido por i. ¿Se fijan? Para lograr tener mi 2i en el denominador. Y una vez que logré hacer eso, ahora sí que tengo la función seno. Y esa función seno quedó multiplicada por i, que vale menos 1. Entonces de ahí sale el famoso menos seno de z. Ya, la derivada de seno es coseno, la derivada de coseno vale menos seno. Propiedades extras. ¿Cuánto vale coseno cuadrado más seno cuadrado? ¿Qué creen ustedes? En los reales vale 1. ¿Y en los complejos? ¿Se fijan? Entonces estoy recuperando mis funciones trigonométricas. Eso es lo que llamamos una extensión holomorfa. La función trigonométrica que cumple las mismas propiedades que las trigonométricas. La derivada de la primera es la segunda, la derivada de la segunda es la primera, y la propiedad del coseno cuadrado más seno cuadrado igual, ¿cuánto deberá ser eso? 1. ¿Será 1 o será 1 más i veces y, por ejemplo? De tal forma que cuando la parte imaginaria valga 0, queda 1. Y cuando la parte imaginaria es distinta de 0, aparecen otras cosas. Eso podría ocurrir, ¿cierto? Pues bien, ¿cómo lo hacemos eso? Dos posibilidades. ¿Qué prefieren? ¿A la bruta o no tan bruto? ¿Cuál sería la bruta? Meto aquí esto y lo llevo al cuadrado. Seno cuadrado, meto eso y lo llevo al cuadrado. Ya, eso sería la bruta. Y si quiero hacerlo, tal vez, hacerle el quita de todos esos cálculos, el cuadrado al primero, va a quedar e elevado a la 2 y z, el cuadrado al segundo va a quedar e elevado a la menos 2 y z, el doble producto del primero por el segundo, aquí va a quedar 2. Porque el primero por el segundo se multiplican 1. Ya, eso puedo hacer. O también puedo hacer un mini calculito aparte. Miren, puedo decir, miren, si usted mira bien la función seno y la función coseno, lo que yo puedo ver es que, de hecho, me puedo volver hacia arriba. Multiplico por i la seno. Miren, multipliquen por i seno. Escriban mejor i seno de z. Miren coseno. ¿Se dan cuenta qué pasa si la sumo? ¿Qué pasa si la sumo? Sumo el coseno más i seno. Coseno de z más i veces seno de z es e a la i z. De hecho, me gusta. Me gusta porque es la misma propiedad que tenía para el e elevado a la i phi. Se fijan, cuando evaluaba e elevado a la i, un número real, tenía coseno más i seno, y arriba está todavía. Y cuando en lugar de phi pongo un número complejo cualquiera, las funciones trigonométricas se adaptan para seguir siendo cis. Vean el cis.
coseno de z más i seno de z. Ah, fantástico, es una propiedad que anexa además me enseña algo nuevo. Y ahora, si en lugar de sumarla las resto, coseno de z menos i seno de z, esta es la otra cosa interesante, restar, ¿qué puedo hacer al resto? Ah, cuando la sumé, ¿por qué digo lo que digo? Porque ese se fue con eso, ¿cierto? Y si ahora resto coseno menos esa, ¿quién se va ahora? El e a la iz. El e a la iz. Y queda el e a la menos iz, menos menos, más menos e a la menos iz, el medio se transforma en 1, o sea, e elevado a la menos iz. Que de hecho también me agrada, porque es como la de arriba, donde cambié z por menos z. Trucos que ya sabía hacer desde el principio, ¿cierto? Entonces recupero álgebra bien conocida. Y cuando tengo esas cosas de ahí, creo que la identidad abajo sale si es que ustedes multiplican directamente. Porque ven que aquí dice más y aquí dice menos. Cuando multiplico, ¿qué es eso? Suma por su diferencia. Y todos sabemos cuánto es la suma por diferencia. Es cuadrado el primero, coseno cuadrado de z, menos el cuadrado del segundo. Y el cuadrado del segundo es i cuadrado, seno cuadrado de z. ¿Cierto? Y al lado derecho queda, cuando multiplico e a la iz con e a la menos iz, ese producto vale 1. Ahora, ¿por qué hay un signo más? Ah, porque el i cuadrado, ¿cierto? El i cuadrado, ¿cuánto vale el i cuadrado? Menos 1, que con ese menos queda la fundamental. Ahí está, coseno cuadrado de z más seno cuadrado de z igual 1. Ya, ahí tiene sus identidades. Después uno puede decir, ¿y cuáles son los ceros de la función seno? ¿Cuánto seno vale 0? En R, ¿cuánto vale seno 0? En los números de la forma capi. ¿Dónde valdrá la función seno 0 en los complejos? Ah, ya, les puedo hacer esa pregunta antes de demostrar cosas para que uno vaya especulando. ¿Cierto? Voy a buscar los complejos. En los reales, ¿dónde vale 0 la función seno? En 0, capi, 2 capi, 3 capi, etc. Ahí están los capi. ¿Dónde valdrá 0 la función seno en los complejos? ¿Qué les dice la imaginación? ¿Será que vale 0? ¿Qué? O sea, está pensando así como lo mismo que yo. Yo no he hecho ningún cálculo. No tengo idea cuánto vale seno la función, cuánto vale 0 la función seno. Pero como que la imaginación nos lo lleva a eso, ¿no? Dice, ya conozco lo que pasa en los reales y lo que tengo que hacer para pasar a los complejos es agregarle una componente imaginaria. Y la componente imaginaria, ¿qué cambiaría? ¿Qué hará con el valor? Mi función seno era bien bonita porque era una función considerada aquí que valía 0, pasaba por 1, seno, 0, menos 1, 0, 1, 0. Así era la función seno. ¿Cómo será esa misma función seno hacia arriba? ¿Volverá a repetir ese comportamiento de pasar por 0, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir? ¿Qué creen ustedes? Entonces parece que da la impresión eso. Yo creo que uno siempre, a lo mejor ya son más astutos que yo y me van a decir, no, esta cuestión no tiene ninguna justificación porque todos sabemos que las funciones holomorfas se anulan solamente en un número numerable de puntos. No, pero hay que saber muchas cosas para eso. Entonces, yo creo que la primera imaginación es que esto debe anularse como en todas estas rectitas verticales, ¿no? No sé si les parece como coherente que la parte imaginaria, no sé qué efecto produce. Bueno, hagamos el cálculo. Ahora sí, ¿qué significa seno de z igual 0? Seno de z igual 0. Significa, definición, e a la i z menos e elevado a la menos i z partido por 2i igual 0. Eso es seno igual 0. Y eso significa, sí, solo sí, bueno, para que un complejo sea 0, el numerador tiene que ser 0. O sea, e elevado a la i z tiene que ser igual a e elevado a la menos i z. ¿Se fijan? Numerador igual 0. Entonces, para que el numerador sea 0, las dos exponenciales complejas tienen que ser iguales. Y las exponenciales complejas, todavía creo que puedo hacer algo antes de preguntarme qué pasa con la exponencial compleja. Puedo esa ecuación multiplicarla por e elevado a la iz. Como e a la iz nunca vale 0, si en una ecuación uno multiplica por una exponencial, no cambia las soluciones. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Que lo que uno no puede hacer en una ecuación es multiplicar por 0. Pero si multiplican por algo que es distinto de 0, pueden multiplicar y dividir, y las ecuaciones correspondientes son equivalentes. Entonces aquí conviene multiplicar por e a la iz. ¿Para qué?
para que quede un número más sencillo. Queda al lado derecho simplemente 1. Entonces queda e elevado a la e elevado a la 2iz igual 1. Y ahora lo que hay que preguntarse es ¿cuándo la exponencial vale 1? Esa es la gran pregunta. ¿Cuándo la exponencial vale 1? Entonces, primera cosa, esta es una exponencial compleja. Es una exponencial compleja. Y yo quiero que mi exponencial compleja valga 1. Primera cosa, ¿cuánto vale la parte imaginaria de esa exponencial de 2iz? Si yo quiero que la exponencial valga 1, ¿cuánto vale su parte imaginaria? Vale 0. Entonces, de acuerdo a lo que yo sabía de la función exponencial, ¿cuándo tiene parte imaginaria 0? ¿Se acuerdan? Hicimos un grafiquito. Cuando la función exponencial compleja era pura real, que era e a la c, e a la x, era menos e a la x, ¿se acuerdan? Era e a la x menos e a la x. ¿Cuándo era puramente real? Cuando el y era de la forma capi. Cuando el y era de la forma capi y el x podía ser cualquier cosa. Entonces, de aquí significa que varias conclusiones. Primera conclusión, el y tiene que ser capi, o sea, el 2iz tiene que ser de la forma x más 2kpi y. O sea, 2kpi y. El y tiene que ser de la forma 2kpi. No 2kpi, capi, porque era real. ¿Te acuerdas que era real exponencial? Y real igual menos exponencial. Después real igual exponencial y menos exponencial. O sea, el periodo de la función era 2pi, pero repetía valores reales cuando el 0 valía 0, justamente cuando el 0 de y valía 0. O sea, la componente y de este complejo 2iz tiene que ser capi, con k en 0. Ya, primera cosa. Y segunda cosa, ¿se acuerdan cuánto era el módulo de una exponencial? Era la exponencial de la parte real. Entonces, significa que si el módulo tiene que ser 1, ¿cuánto tiene que ser la parte real? Entonces, la exponencial de la parte real de ese número 2iz, esa tiene que valer 1. El módulo lo mide la exponencial de la parte real. Entonces, la parte real del 2iz tiene que valer, esa es una ecuación en R. La exponencial es estrictamente creciente, es biyectiva. Así que la parte real tiene que ser 0. Así que esta x en realidad tiene que ser 0. El 2iz tiene que ser capi. Capi con i. Necesariamente. Y ahora que deduje esa fórmula, creo que el recíproco es directo. Así que puedo poner sí, solo sí. Porque si el complejo 2iz es capi por i, su exponencial es seno de capi y seno de capi, o sea, coseno de capi más i veces seno de capi, entonces queda exactamente el 1, ahí el 2 capi. Ya, conclusión, el z, espera un poquito, ¿qué pasó aquí? ¿Cuándo eso vale 1? No, hay... Es que ahí está el menos 1. Espera un poco, porque había dicho la parte imaginaria tiene que ser 0, así que si la parte imaginaria tiene que ser 0, la parte imaginaria tiene que ser capi. La parte real del 2iz vale 0, ahí ven, 0. 0. Sería la parte real de la exponencial de 2iz, no la exponencial de la parte real, no cada uno. Es que yo decía, la exponencial para cualquier número complejo z, w, su módulo es la exponencial de la parte real. Y yo quiero que este complejo valga 1. Entonces, ¿cuánto vale el módulo de 1? El módulo de 1 vale 1. Así que esa cosa tiene que ser 1. Es un complejo de módulo 1. Si es un complejo de módulo 1, la parte real tiene que ser 1. Ya. Y la parte imaginaria tiene que ser tal que esta cosa sea un... sí. La cosa es que... ahí está. Pues mira. Vuelvo de nuevo, porque me estaba apareciendo un pi medio. Y ese pi medio no está bien. El razonamiento hay que hacerlo al revés. Como el módulo tiene que ser 1, la parte real tiene que ser 0. O sea, este número tiene que ser el 2iz, voy ahí con el implicación a la derecha todavía. Ese tiene que ser de la forma y según i. La parte real 0. Y una vez que es y según i, me pregunto, oye, ¿cuánto vale entonces la exponencial? Queda la exponencial de y tiene que ser 1. Vuelvo a mi ecuación. Este número tiene que ser un complejo puro y tiene que ser exponencial igual 1. ¿Y cuánto la exponencial vale 1? Ahí sí.
Porque la exponencial de y pi vale coseno de y más y seno de y. Entonces, claro, si usted mira la parte imaginaria, ahí está el error, la parte imaginaria es seno de y igual 0. ¿Y cuánto es seno de y igual 0? En capi. Pero si usted pone capi, ¿cuánto vale el coseno de los capi? A veces vale 1 y otras veces vale menos 1. No me sigan todos los capi. En realidad hay que tomar solamente aquellos donde el coseno valga 1. O sea, y el coseno vale 1 en 2 capi, donde el seno vale 0. Así que este y es 2 capi. Tú eres 2 capi. Ya, no eres y cualquiera, sino que tú eres de la forma 2k pi por i donde cansa. Donde cansa. Ya, miren, casi caímos en la trampa de buscar ceros de seno y no donde el coseno vale 1. Ya, y ahora sí, entonces me vuelvo hacia atrás y digo, si ese número de esa forma, obviamente esa exponencial vale 1, así que es sí, solo sí, y aquí puedo seguir despejando. Ahora tengo una álgebra normal, el 2 se simplifica, la i se simplifica y queda que z igual no, porque ahora se fue el 2, ahora el 2 ya desapareció. Entonces ahora z igual k pi con k en z. Ahí están todas las raíces complejas de la función seno. Y resulta que todas las raíces complejas de la función seno, ahí todo el razonamiento importante, donde casi lo hacemos al revés, ¿cierto? Entonces, ese razonamiento importante es que las raíces complejas de la función seno son los complejos de la forma kpi real sin parte imaginaria. Entonces, en los complejos, la función seno tiene las raíces que ya conocíamos, estos puntitos negros, ¿y qué más? Nada más. O sea, esas líneas rojas, nada que ver. Nada que ver. Los ceros de la función seno son solo los números reales de la forma kpi. No hay ceros de la función seno fuera del eje real. Seno de cualquier otro número que no sea real es distinto de seno. Por ejemplo, calculan alguien podría decir, ahí calculemos el seno del real pi más i por y. Seno de pi vale 0. Entonces me muevo un poquito hacia arriba. Seno de pi, ahí está pi. Seno de pi vale 0. Y digamos que voy a calcular el seno por ahí, donde y distinto de 0. Donde y distinto de 0. Ya, ¿cuánto vale eso? Por definición, seno vale exponencial de i veces pi más i veces y menos exponencial de menos i veces pi más i veces y partido por 2i. Ya, se fijan un calculito extra para verificar que no estamos mal, ¿cierto? Esa recta vertical no tiene ceros de la función seno. Acto seguido, la exponencial de producto. Aquí queda exponencial de i pi. Exponencial de i pi sí que sé cuánto vale. La exponencial de i pi vale menos 1. Y después queda la exponencial de i por i, o sea, menos y. Exponencial de menos y con un signo menos fuera. Menos. Aquí queda la exponencial de menos i pi. ¿Cuánto vale la exponencial de menos i pi? Entonces hay que pensar, ¿cierto?, que exponencial de i veces un ángulo hay que hacer un poco de trigonometría. Menos i pi es también menos 1. La exponencial de menos i pi vale menos 1. Que con ese menos queda más. Multiplicado por la exponencial de menos de i por i da menos 1. Con el menos queda más 1. Exponencial de y partido todo eso por 2i. Ahí está el seno de esos números. El seno de esos números es e a la y menos e a la menos y medios por menos i. Ya, y esa cosa es la función, entonces ahí, claro, por menos i. El 1 partido por i lo explico por menos i, porque ahora no quedó nada trigonométrico, ¿se fijan? En la dirección y no es una función trigonométrica, es una exponencial real menos exponencial real medios. Entonces pregunta, ¿podrá ser 0 el numerador? El 0 si las dos exponenciales fuesen iguales, pero dos exponenciales, una positiva y una negativa. La exponencial positiva tiene ese gráfico, la exponencial negativa tiene ese otro gráfico. ¿Cuándo la exponencial positiva y la negativa se juntan? Solo en el origen.
Cuando y vale 0, vale 1 a esa altura. O sea, cuando estas dos son iguales, cuando y igual 0. Pero si yo estoy diciendo que y distinto de 0, esta cantidad es diferente de 0. Es diferente de 0. Claro, o sea, en esta dirección, aquí la función valía 0 y después la función es diferente de 0 hacia arriba, diferente de 0 hacia abajo. Porque los únicos ceros de la función seno son capi. ¿Cuántos ceros tiene la función seno en los complejos? Infinitos. Pero es un infinito especial. ¿Qué tipo de infinito? Es un infinito numerado. No hay una zona en la cual seno valga 0. No hay una recta donde la función seno valga 0. Porque en realidad en las otras direcciones la función trigonométrica son exponenciales. Son exponenciales. Ya, ahí tienen seno. ¿Cuál es el coseno? Los senos de coseno. Eso lo hacen ustedes, ¿cierto? Coseno de z igual 0. ¿Cuánto coseno de z igual 0? Coseno de z igual 0. En R, ¿cuánto coseno de z vale 0? En R, ¿cuánto coseno de x vale 0? Cuando son múltiplos impares de primedios. Impares de primedios. Y en z, ya, creo que con esto ya ahora sí que la intuición funciona bien. Por eso es que hemos aprendido. En los complejos, donde la función coseno será 0. Solo en los puntos que tienen parte imaginaria igual 0 de la forma múltiplo impar de primedios. No hay otros puntos. Los ceros de la función coseno están por aquí. Ahí, intercalados con los ceros de la función seno. Pero nada más. Para allá no. Para acá no hay ceros. Los ceros de la función coseno son solo los números complejos z de la forma 2k más 1 veces pi medios. Con k en z. Que son los famosos múltiplos impares de pi medios. Que es, si usted distribuye el 2k con el pi medios, queda pi, kpi. O sea, son los números de la forma kpi más pi medios. O sea, son los ceros de la función seno corridos en pi medios. Nada más que eso. Ya, ahí tienen las funciones ceros. Creo que no tengo ningún otro por ahí importante. Los ceros, déjenme revisar que no se me olvide ninguna. ¿Qué es lo que es eso? Trigonometría. Los ceros. Basta con los ceros. Bueno, después las periodicidades. Las funciones son periódicas horizontalmente. Ya, esas periodicidades se las dejo de tarea. Entonces, tú me decías algo. Estas funciones se parecen mucho a otras de cálculo. De hecho, ahí empiezan a aparecer esas otras de cálculo cuando son combinaciones de exponenciales sin la i. Sin la i. ¿Cómo se llama esa? Esta de aquí tiene nombre. E a la i, griega, menos, e a la menos, y medios. Esa función en cálculo se llama seno hiperbólico. Entonces, así como está seno y coseno trigonométrico complejo, que ya no es la función sinusoidal, sino que es una función un poquito más rara. Si ustedes le dan vuelta, existe la función seno y coseno hiperbólico. Entonces, definición, seno hiperbólico de z y coseno hiperbólico de z. Ya, ¿cuáles son las definiciones? Son análogas a las trigonométricas, pero sin poner la letra i. O sea, son e elevado a la z menos e elevado a la menos z medios. Y no hay división por i tampoco. Ya, y coseno hiperbólico es e a la z más e a la menos z medios. Ya, al tiro las propiedades. Obviamente son holomorfas. Obviamente, si ustedes calculan derivadas, seno hiperbólico prima en z vale esta derivada es más fácil, de hecho, ni siquiera la calculamos. Miren, la derivada del exponencial, el exponencial, y la derivada del exponencial negativa bota un signo menos, o sea, ese signo menos se transforma en más, la derivada de cero se transforma en coseno hiperbólico, y la derivada de coseno hiperbólico, deriva de aquí, esa queda tal cual, y esta de aquí bota un signo menos, queda la de arriba, o sea, la derivada de seno hiperbólico es coseno hiperbólico, y la derivada de coseno hiperbólico es seno hiperbólico, las mismas que se cumplían en cálculo. Después, si ustedes suman y restan, se calculan coseno hiperbólico al cuadrado de z, como es, menos seno hiperbólico al cuadrado de z, esa cosa vale 1. Pueden demostrarlo a lo bestia, ¿cierto? ¿Va a ser la demostración a lo bestia? No, es que eso
Elevar al cuadrado aquí, elevar al cuadrado ahí arriba y restar le va a dar 1. O, ¿cuál es la demostración no bestia? O sea, un poquito más astuta, bueno, que puede incluso enseñar cosas. Es, si usted suma, queda que coseno hiperbólico de z más seno hiperbólico de z. No hay i, aquí, no hay i. ¿Se fijan? No es como la trigonométrica que tuve que pasar la i hacia el otro lado. Si sumo el coseno hiperbólico más el seno hiperbólico, queda e a la z. No hay letra así. Bueno, la letra ahí está hecho la z. La z tiene i. Y si restan, coseno hiperbólico de z menos seno hiperbólico de z, entonces ahora se va a la z y queda el e a la menos z doble, que con el medio queda e a la menos z. Entonces, claro, multiplican esas dos y queda coseno hiperbólico al cuadrado, cuadrado al primero, menos cuadrado al segundo, igual 1. Ahí está, propiedad elemental. Después puede preguntarse, oiga, ¿y cuándo el seno hiperbólico vale 0? Hagámosla con coseno, porque ya con seno lo hicimos. ¿Cuándo el coseno hiperbólico vale 0? Coseno hiperbólico de z igual 0. ¿Qué significa eso? Significa que la pregunta es cuándo e a la z más e a la menos z medios vale 0. Bueno, eso es exactamente lo mismo que de preguntarse cuándo e a la z es igual a menos e a la menos z. El medios no corre. Y nuevamente multiplicando por e a la z, eso es equivalente a decir que e elevado a la, ya lo aprendimos, ya no nos vamos a equivocar, e elevado a la, ya no me dejen trancado, ¿qué van a hacer aquí? O sea, estas cosas las van a tener que hacer frecuentemente. Como la exponencial está a los dos lados, lo que conviene aquí es multiplicar a los dos lados por e a la z, para que quede al lado izquierdo 1, menos 1, y al lado izquierdo va a quedar e elevado a la 2z, que es como una nueva variable, e elevado a la 2z igual menos 1. Entonces, ¿cuándo la exponencial vale menos 1? Entonces aquí lo que pueden decir, pero menos 1 es e elevado a la ib. Eso es menos 1. Y pueden decir, pero además el ángulo, ustedes a cualquier ángulo le pueden sumar más 2kπ. Porque cuando al argumento le suman 2kπ, el complejo es el mismo. Entonces, una vez que hacen eso, dicen, esto es equivalente a que el 2z tiene que ser igual a... ¿Perdón? No. La exponencial de 2z igual a esta exponencial. Así que el 2z es todos estos números. Es i veces pi más 2kπ. Con k en z. O sea, el z es imaginario puro. El z es imaginario puro y es de la forma divido por 2, así que queda, claro, estos 2k queda i veces 2k más 1 veces i medio. ¿A qué se parece? A la función trigonométrica, ¿cierto? Coseno. El coseno hiperbólico vale 0 si y solo si el z es imaginario. De esta igualdad saco que el z es imaginario puro. ¿Por qué? Porque yo sé que este complejo tiene que tener módulo 1, la misma cosa hace un rato. La parte real tiene que ser 0. Pero ya no hago todo ese cálculo, simplemente el menos 1 lo escribo en su forma polar. Y cuando el menos 1 lo escribo en su forma polar, me acuerdo que la forma polar no es única. Y ahí está la periodicidad. Entonces, una vez que tengo escrito la exponencial por el lado, la exponencial por el otro, digo argumento de la primera igual al argumento de la segunda, y ahí está la famosa periodicidad de la exponencial. Entonces el 2kπ es el que le agrega la periodicidad, y sale que el 2z es lo del lado derecho, está la solución perfecta. ¿Se fijan? Ya, entonces, ¿qué propiedad extra puedo poner aquí en nuestro sitio de pizarra? Es decir, que en realidad se parecen bastante las trigonométricas a las hiperbólicas. ¿Y qué diferencia tiene seno trigonométrico con seno hiperbólico? ¿Qué diferencia tiene coseno trigonométrico con coseno hiperbólico? ¿Cómo transformo esta ecuación para que sea coseno trigonométrico? Le enchufo una i acá y queda trigonométrico. ¿Y cómo le puedo algebraicamente poner una i, o poner i ahí en esas zonas? Bueno, calcularme el coseno hiperbólico no de z, sino que calcular el coseno hiperbólico de i por z. El coseno hiperbólico de i por z es lo mismo que el coseno trigonométrico de z. ¿Y qué pasa con el seno hiperbólico de iz? El seno hiperbólico de iz, si usted calcula el seno hiperbólico de iz, queda iz. Le falta algo para hacer seno trigonométrico, le falta el i. Entonces esa cosa es i veces seno de z. Claro.
Porque la definición de c de z, a exponencial menos a exponencial partido por 2i. Y como multiplico por esa i, se va la i, queda exactamente ese resultado. Es decir, ahí tengo mi relación trigonométrico. ¿Cuál es la relación entonces entre las trigonométricas y las hiperbólicas? ¿Qué pasa si un z? ¿Qué significa que el z lo multipliquen por i? ¿Qué significa que un complejo lo multipliquen por i? Significa que están intercambiando la parte real con la parte imaginaria. Es como que están rotando el plano en 90 grados. Lo que era parte real es parte imaginaria y lo que era parte imaginaria era parte real. Y a lo mejor hay un signo menos porque hay un i cuadrado, ¿cierto? Si ustedes multiplican i veces x más y veces y, el resultado es menos y más y veces x. O sea, el eje de las x lo ponen como eje de las y, el eje de las y lo ponen como eje de las x, bueno, apuntándose al otro lado y obtienen la misma función. O sea, las trigonométricas y las hiperbólicas son rotaciones una de la otra. Y por esa razón, las trigonométricas tienen sus ceros en el eje de las x y las hiperbólicas, miren allá, coseno hiperbólico. ¿Dónde tiene los ceros la función coseno hiperbólico? En el eje de las y. Porque en estricto rigor, mirado desde el punto de vista complejo, son como la misma función con una pequeña rotación, cambiando la x por y. ¿Les parece? Ya, vamos con la última función, que es la función logaritmo, y después hacemos... después nos vamos. ¿Qué viene después de los logaritmos? Series. ¿Alguien me preguntaba qué viene? Bueno, después de los logaritmos, series. Entonces las series las veremos cuando... la próxima semana. La próxima semana, el día martes hacemos series y el día miércoles integramos. Y eso va a ser la semana 9. Y la semana 10, teoremas. Para que la semana 11 tenga un lindo control de variables. Ahora, todo lo que viene después, los teoremas, las integraciones, les va a traer recuerdos lo que ya saben de integrales de línea. Así que, si por ejemplo quieren empezar a repasar para el control, repasan las integrales de línea del primer control. Todo lo que era calcular integrales sobre gama de campos vectoriales. Ustedes repasan eso y con eso van a estar listos para lo que es variable compleja. Y el resto, la complicación de las integrales en complejas, que tenemos que ver la próxima semana, van a ser todas estas cosas algebraicas. De multiplicar por e a la menos z, de saber que si e a la z, al 2z vale menos 1, hay que escribir el menos 1 en forma polar, igualar exponentes, etcétera, etcétera. O sea, la parte complicada es el álgebra compleja y la parte teórica son un par de teoremas que tenemos que ver, que son, de hecho no les di ninguna demostración porque son la fórmula de Green de integrales del primer tema aplicadas a las integrales complejas. Solamente tenemos que ver las series, las integrales y empezamos a aprovechar todo lo que sabíamos de antes. Aparte, la función logaritmo. Aparte, la función logaritmo. Función logaritmo. Logaritmo. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea de la función logaritmo es resolver la ecuación e elevado a la z igual w. Si usted resuelve la ecuación e a la z igual w, entonces ahora la pregunta no es cuánto vale w. ¿Cuánto vale w? E a la z, eso ya lo sabemos. La pregunta ahora es cuánto vale z. ¿Cuánto vale z? ¿Cuánto vale z de tal forma que z igual cuánto? Si supiéramos cuánto vale z, entonces nos diría z igual logaritmo de las variables w. Esa es la gran idea. Entonces hay que resolver esa ecuación. ¿Cómo se puede resolver esa ecuación? Bueno, hay que despejar z. Entonces uno podría decir, miren, z lo voy a escribir de la forma x más y veces y. ¿Les parecen? Todos los complejos z los puedo escribir de la forma x más y veces y. Y esta es la incógnita, donde toda esta cosa es la incógnita. O sea, tengo que calcular ¿qué cosa? ¿A qué tengo que calcular? X e y. Esa es la idea, calcular x y calcular y. Bueno, reemplacen arriba. Esto significa e elevado a la x más y igual w. Ya, pero e elevado a la x más y, todos sabemos que es e a la x veces coseno de y más y veces seno de y. ¿Así es? Ya. Ya ahora el w. ¿Qué hago con el w? Entonces igual w, donde w es un dato. W es mi dato. W es un dato. Entonces, lo que conviene aquí es que ese dato venga escrito en forma
en forma polar, Entonces decir que ese W dado lo voy a escribir como su módulo veces exponencial de I veces el argumento de W. ¿Se acuerdan de eso? Que todos los complejos se pueden escribir en esa forma. W se puede escribir como módulo de Z por E veces I, E elevado a I veces el argumento de W, donde había dos funciones argumentos. ¿Recuerdan que había un argumento con mayúscula y un argumento con minúscula? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, le poníamos mayúscula cuando considerábamos el ángulo entre menos pi y pi. Y si usted considera cualquier ángulo, que de hecho son infinitos, porque le pueden sumar 2 pi, a ese argumento lo llamábamos argumento con minúscula. Si ustedes quieren, había una función que era argumento de W con minúscula, que era argumento de W con mayúscula más 2 pi. Más 2 pi, ¿cierto? Con cáncer. O sea, a los ángulos, ustedes les podían sumar 2 pi y obtenían nuevos ángulos que representasen a W. Ya, eso lo reemplazo arriba, entonces la ecuación original se transforma en, ya perdí todos los símbolos, así que voy a simplemente partir una fase nueva. Voy a decir que el problema que nos interesa encontrar es encontrar X, entonces hay que encontrar X e Y, tales que se cumpla que E a la X por coseno de Y, de hecho ese coseno Y macizo de Y a tuto, lo escribo como exponencial de I veces Y, eso sea igual a módulo de Z por E elevado a la I veces arg de W. Ya, y dicho eso, creo que aquí se le empiezan a ocurrir cosas. Se le empiezan a ocurrir cosas. Primero, el módulo. Ya, primero el módulo. ¿Qué módulo tiene el lado izquierdo? El lado izquierdo tiene módulo E a la X, porque E a la Y, la parte de coseno más y seno que tiene módulo 1. El módulo está concentrado en E a la X. Entonces hay que buscar un X tal que E a la X valga el módulo del lado derecho. Y el módulo del lado derecho es un dato. Es un módulo bueno, disculpen, aquí le puse Z. Está. Ese W tenía módulo de W. W era el dato. W tiene un módulo. Entonces ese había que poner. Está llegando a una pequeña contradicción. Como X igual a X. Ya, entonces, conclusión, primera conclusión es que el E a la X tiene que valer módulo de W. Y que E a la X valga módulo de W, esa cosa la conozco en cálculo, esa es de números reales. ¿Cómo es posible que la exponencial de un real sea igual a otro real? Entonces, ahí puedo dejar al tiro X. X vale el famoso logaritmo natural de primer año del módulo de W. Así que esta cuestión la borro y digo, X te tengo listo. X es el logaritmo natural de W. Ya, y con eso el módulo de esta cosa es igual al módulo de allá. Entonces lo que queda es solamente la parte argumental, la parte de las rotaciones, que aquí hay un coseno más y seno, ahí hay un coseno más y seno. Entonces, para que la parte ahora de rotación sea la misma, los módulos son los mismos. Para que las rotaciones sean los mismos, lo que uno está mirando es decir, el Y tiene que ser igual a ¿cuánto? Entonces, además, Y igual a sí, pero en realidad pueden haber muchas soluciones. Acuérdense que la función exponencial es periódica. Entonces, Y, una solución es arg de W. Y todas las soluciones son arg de W más 2k1000. Entonces, es arg de W más 2k1000. Que de hecho es el argumento chico, ¿cierto? Argumento chico. Entonces, ese es el implicas acá. Y obviamente cuando ya encontré el X y el Y, creo que puedo demostrar que lo de allá también es cierto. Así que esto implica, no solo implica, sino que sí, solo sí. Conclusión, hemos encontrado un candidato a logaritmo. Así que uno llama logaritmo. Aquí está la gran pregunta. La parte real del logaritmo es única, pero la parte imaginaria son rotaciones. Y en esas rotaciones hay una posibilidad de agregarle 2k1000. Ahora la pregunta es, ¿tomo todas las rotaciones posibles o tomo solo una? Bueno, mi mente matemática diría tome uno porque es una función, pero en variable compleja se suele trabajar a veces con todas las rotaciones posibles. Porque uno puede, por ejemplo, decir, tomo este AR que varía entre 0 y entre menos pi y pi, y eso genera una función logaritmo. Pero si después usted toma k igual a 1, y a ese k igual a 1, que sería 2pi, le suma un ángulo entre menos pi y pi, eso genera ángulos entre... si tiene 2pi más algo que varía entre menos pi y pi,
el menos pi se transforma en pi, el pi se transforma en 3pi y tiene ángulos que varían entre pi y 3pi. Entonces, hay gente que le gusta tomar k igual a 1 y dice, obtengo otra función logaritmo. Una función logaritmo es con k igual 0. El ángulo varía entre menos pi y pi. Otra posibilidad es tomar k igual 1. El ángulo varía entre pi y 3pi. Otra posibilidad es tomar k igual 2. Y el ángulo varía entre 3pi y 5pi, etc. Y lo que la gente suele decir en esta zona es que uno puede tomar distintas ramas del logaritmo. La rama que va de menos pi a pi, la rama que va de pi a 3pi, la rama que va de 3pi a 5pi, etc. Ramas distintas de la función logaritmo. Y de hecho, en algunos contextos hasta las podría pegar, pero para eso necesito funciones que tengan múltiples valores. Primera rama, k igual 0, segunda rama, k igual 1, k igual 2, incluso k igual menos 1, menos 3, y uno puede hacer unos dibujos bien bonitos si va variando el valor de k y pegoteando los logaritmos correspondientes. Entonces, hay dos definiciones. Definición del logaritmo chico. ¿Cuánto vale el logaritmo chico de w? Bueno, x más y. ¿Cuánto vale x? X no queda la menor duda. La parte real es logaritmo natural del módulo de w. Y la parte imaginaria, ¿cuánto vale la parte imaginaria? Más y veces y. ¿Y cuánto vale y? Ya, el logaritmo chico es tomando aquí todos los posibles ángulos, argumentos de w, o sea, el argumento que vale entre menos pi y pi, le suman cualquier 2kpi, y eso es el argumento chico de z. No, de w, perdón, la variable que se llama w. Y eso genera una cosa que no es una función, porque el argumento chico no es único, ¿se fijan? Si usted dice que el argumento vale pi medios, también podría ser pi medios más 2pi, pi medios más 4pi, pi medios más 6pi. Esto no es una función, esto es una multifunción. Es una función que para cada w genera infinitos resultados. Pero está bien definido. Es una relación, por supuesto. En matemática todo es un conjunto. Así que pueden decir, es un conjunto, sí, pero esta cuestión es como infinitamente vaga, ¿cierto? Es una función cuando usted toma un rango de variación de ese argumento. Ahora, lo normal es tomar el argumento principal. Y en ese caso uno define la función logaritmo que vamos a escribir con mayúscula. ¿Cuál es la función logaritmo con mayúscula? La que toma logaritmo natural del módulo, siempre en la primera parte, más y veces el argumento principal de la función w, recordando que ese argumento es un ángulo que vive entre menos pi y pi. Menos pi y pi. Ya, ahí tengo la función logaritmo. Y la gran pregunta es si esa función logaritmo es o no es holomorfa. Entonces, obviamente, primera cosa, como este arg no es continuo cuando paso de menos pi a, cuando me muevo en los complejos, yo sé que ese arg vale 0, vale pi medios y vale pi. Pero cuando me muevo de ese punto al de que está acá abajo, allá abajo el arg vale menos pi. Entonces ahí está el problema. Por eso es que hay gente que le gusta parten en 0, llegan a pi medios, llegan a pi, y hay algunos que les gusta para que la función logaritmo sea continua, seguir avanzando hacia 3 pi medios. Y considerar no esta, sino que la de arriba con k igual a 1. Pegotear el k igual 0 con el k igual 1 para lograr la continuidad aquí. Y cuando llegan acá van a llegar a 2pi. Y después, ¿qué es lo que hacen? Pegotean con la siguiente, pasan a 2pi, llegan a 3pi, a 4pi y siguen pegoteando y pueden formar una función, algo así como continua siempre, pero que no es función. Es como una espiral. Van avanzando con sus ángulos en sentido vertical. La verdadera función es una función con el ángulo entre menos pi y pi, y esa función es discontinua en la parte negativa de los logaritmos. Ahí está. De hecho, hay algunos que ni siquiera les gusta definir el logaritmo en menos pi y dicen que la función logaritmo no está definida en los negativos porque así calza aquí con los números reales. En los reales, el logaritmo tiene dominio sobre los positivos. Pero aquí yo puedo calcular el logaritmo de números negativos. Los números negativos son cuando este arg vale pi. El logaritmo del número negativo es el complejo o parte real, el logaritmo del módulo, el logaritmo de menos 5. Logaritmo de 5 más i veces pi. El logaritmo de números negativos es un número complejo. ¿Ya? Les dejo la tarea que ustedes demuestren que esta función es holomorfa y que además la derivada, verifiquen Cauchy-Riemann,
Ahora, para verificar Cauchy-Riemann, basta con calcular el gradiente de eso y el gradiente de esto. Ahora, para calcular el gradiente conviene que usen las coordenadas polares. Y calculen la derivada del logaritmo, y la derivada del logaritmo, lo simpático es que es 1 partido por W, y en realidad es la gran importancia que tiene la función logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 partido por X, 1 partido por Z, 1 partido por W. Bueno, en los complejos, ahí está. Y con eso vamos a hacer cálculos en la próxima clase. Sería todo.